el problema de hablar de la guerra civil y los acuerdos de paz en El Salvador. Hola, en este año se cumple 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Una fecha que todos los salvadoreños deberíamos celebrar con alegría, así como de realizar las reflexiones respectivas sobre lo que dio origen a uno de los peores conflictos armados del continente, pero para muchos es un día de indiferencia pura. Por lo que, he decidido hablar de cómo es un problema o porque es difícil discutir el tema de los hechos ocurridos durante la guerra civil, así como los acuerdos de paz y cómo se ve en la actualidad. Así que comencemos. Este fue el último de los conflictos de la Guerra Fría del mundo. Y cuando uno dice eso, comienza el problema. El problema con algunos viejos soldados, así como personas de la ultraderecha, que consideran que no fue una guerra civil, lo que se vivió, sino que una clase de abro comillas agresión cierro comillas, de la Unión Soviética hacia nuestro país. Por lo que los soldados estaban obligados a responder a esa agresión, sea como sea. No tengo que decirles que es un pensamiento extremadamente ingenuo, así como de querer limpiar la imagen del ejército, de las graves violaciones a derechos humanos cometidos por ellos durante la guerra, así como de los crímenes de guerra que ellos cometieron. Pareciera que muchos aún viven en la guerra civil. Aún sienten que deben combatir a los terribles enemigos, que solo viven en su imaginación. Personas que tratan desde minimizar las masacres, hasta negar que hubieran existido masacres durante la guerra civil. Para ellos es una clase de entre comillas mentira para desacreditar o manchar a la noble institución armada cierro comillas. Para ellos, lo que sucedió en el Mozote, pues ellos se lo buscaron. Si murieron niños, pues era un precio aceptable para vencer al comunismo. Aunque la guerrilla no se quedaba atrás, ya que es cierto que sus crímenes durante la guerra como las graves violaciones a los derechos humanos no son muy conocidos, no significa que no lo hubieran hecho. ¿O acaso olvidan que ellos para financiarse en esta guerra no dudaron en secuestrar a personas que no tenían nada que ver con la situación del país? Y cuando digo esto, muchos quieren sacar su lado inhumano, y justificar esos secuestros con algunas frases como que, entre comillas ellos eran empresarios por lo que son responsables de lo que ocurrió en el país cierro comillas. Esas personas cuyos sistemas de valores, por fortuna no fueron los que ganaron la guerra. Porque nadie merece ser secuestrado, y peor que eran personas que quizás jamás se les hubiera pasado por la cabeza en dañar a su prójimo. Pero lo peor, es que eran tan inhumanos algunos miembros de la guerrilla, que negociaban con cadáveres, debido a que después de secuestrar a la persona la asesinaban. Y muchos cuerpos jamás fueron encontrados. Por lo que, la guerrilla no fueron los santos o los buenos en esta historia sangrienta. Ambas partes justificaron que sus ideales valían esas masacres. Ahora hablemos de otro problema, que son los combatientes. No tengo la menor duda, que muchos que empuñaron los fusiles, creyeron que era la mejor forma de ayudar a su país. Muchos realmente creyeron que la muerte de su enemigo era la mejor forma de ayudar al país. Eso jamás lo dudaré. Pero tampoco dudaré que muchos que combatieron en esta guerra es porque no tenían otra opción. Ojo, yo no estoy justificando ningún crimen que ellos hubieran cometido. Sin embargo, es de comprender por qué ellos estaban ahí. Les explico. No me cabe la menor duda, que la gran mayoría de los soldados no peleaban porque creyeran en las ideas de Adam Smith, o por el capitalismo o por la soberanía, o porque supieran dónde quedaba la Unión Soviética. Lo mismo pasaba en la guerrilla. No es porque creyeran en el marxismo-leninismo como la mejor opción para el país, o porque odiaran profundamente a los Estados Unidos. Ambos bandos, en su mayoría de integrantes no tenían otra opción. Muchos fueron reclutados desde pequeños. Y para comprender mejor esto, les recomiendo ver la película Voces Inocentes. A muchos niños les arrebataron la inocencia. A muchos los obligaron a ser adultos de la peor manera. Por lo que pregunto, ¿qué otras opciones tenían? ¿Irse a los Estados Unidos? Pues la gran mayoría no tomaron esa decisión. Porque quedarse en el país era una decisión que muchos debían aceptar, ya que la pobreza les impedía pagar al coyote, por lo que la pobreza tomó esa decisión por ellos. De ahí surgía otro problema. Ya que, ¿cómo cambiar al país si los fraudes electorales a nadie sorprendían? ¿Cómo cambiar al país porque si deseabas cambiar un poco el status quo te asesinaban?
ya que si querías mejorar la vida de los salvadoreños, te tachaban de comunista y te asesinaban, pero si querías ayudar a los pequeños empresarios, te tachaban de burgués y te asesinaban. Por lo que vuelvo a preguntar, ¿qué opciones reales había en este país? Ahora hablemos de las potencias. Porque si recuerdas que al principio dije que este fue uno de los últimos conflictos de la Guerra Fría. Hablemos de la desintegrada Unión Soviética. Muchos creyentes del marxismo veían a los soviéticos como un cambio real que se podría producir en El Salvador. Muchos se maravillaban al oír cómo en Cuba la Unión Soviética había logrado crear entre comillas el país del hombre nuevo cierro comillas. O cuando oían cómo en Nicaragua había logrado vencer a los intentos intervencionistas de los estadounidenses. Eso maravillaba a los corazones de la guerrilla. Claro, era de obviar que solo iban a ser usados por los soviéticos por intereses expansionistas, y que el bienestar del pueblo salvadoreño era lo último en su agenda. Muchos soñaban que fuéramos como Cuba y Nicaragua, pero hoy puedo decir, aunque no soy creyente, gracias a Dios que no se cumplieron esos sueños trasnochados. Sin embargo, debemos ser sinceros que la influencia de los soviéticos en Latinoamérica se dio gracias a la indiferencia y al mal manejo de la Guerra Fría de parte de los estadounidenses en cuanto se refería a Latinoamérica, ya que si Estados Unidos hubiera querido realmente frenar la influencia de los soviéticos en Latinoamérica, hubiera apostado a invertir realmente en la región en el área social y no solo dar migajas, porque los grandes presupuestos iban hacia los ejércitos de los gobernantes que estuviera dispuestos a pelear su guerra Fría. Hubieran defendido realmente sus ideales, ya que muchos discursos de los presidentes de ese país, así como de estadounidenses comunes, aseguraban que debían, entre comillas, frenar al comunismo y defender la democracia, cierro comillas. Pero la democracia que ellos defendían no era una real democracia, porque podían apoyar a dictadores sanguinarios solo porque eran entre comillas aliados, cierro comillas. Sé que suena ingenuo, ya que desde que existió la Unión Soviética, los estadounidenses han padecido un miedo que llega hasta el terror al comunismo, que hicieron que tomaran malas decisiones. Lo que trato de explicar es que la influencia de los soviéticos en la región no es de sorprendernos. He aquí donde surge otro problema, y me refiero cuando se habla de la participación de los Estados Unidos en la guerra civil. Ya que a nadie le escandaliza o se enoja cuando se habla de la participación de la Unión Soviética, debido a que a menos que hayas vivido debajo de las rocas, pues ya sabes que ya no existe ese país. Pero Estados Unidos sigue vigente, y seguimos necesitando de ellos. Porque, aunque muchos quieran decir lo contrario, El Salvador nunca ha podido ser realmente un país independiente y ha necesitado de los estadounidenses. Lo que hace casi comprensible que muchos no quieran sacar el tema al debate, ya que temen que eso incomode a nuestro mayor socio económico. Y es mejor fingir que nada pasó. Otras personas te acusan de inmediato de ser izquierdista o ser comunista, solo por cuestionar el papel de Estados Unidos en la guerra civil. Y ojo, yo jamás he estado de acuerdo con esa visión fantasiosa y simplista de algunas personas o líderes políticos, de querer vender que Estados Unidos es el culpable de todas nuestras desgracias. Ya que me parece un argumento flojo, y una forma de eximir responsabilidad a los gobernantes y hasta al mismo pueblo. Sin embargo, su participación sí fue real, su visión de querer frenar al comunismo de cualquier forma, no importando si afectaba a los pueblos, que se suponía que querían entre comillas salvar del comunismo, cierro comillas, por lo que debatir esa participación. Al menos hoy, se ha comenzado a hablar de la participación, y el gobierno de ese país, aunque no ha dicho un mea culpa realista, pero sí ha dado unos pasos importantes, para una reconciliación real del país. También debemos ser honestos. Una vez disuelta la Unión Soviética, ya, a los estadounidenses no le interesaba tener un conflicto armado en el continente, por lo que se comprende que hubieran presionado a la Fuerza Armada, así como al gobierno, para que buscaran una paz. Podría hablar de las batallas más sangrientas o las significativas, pero quisiera hablar de la ofensiva hasta el tope, que se realizó en el año 1989. En esta ofensiva se demostró que ambos bandos no podrían ganar la guerra. La guerrilla, por más ataques terroristas que hubieran cometido, no pudieron frenar al ejército. Y el ejército, no importando las masacres que cometieran, pues no pudieron frenar a la guerrilla. Y de esas masacres, debemos recordar el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras, lo que indignó al pueblo salvadoreño, lo que hizo que todos ya exigieran un camino a la paz. Aunque anteriormente hubo intentos fallidos de negociación, para llegar a una paz, al final se lograron crear las condiciones reales para negociar y cuyos resultados fueron la firma de los acuerdos de paz.
El día 16 de enero del año 1992, se firmaron los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México. Como es obvio, a muchos no les gustó la idea de un acuerdo de paz. Para algunas personas su bando favorito no debía llegar al acuerdo de paz, sino que debían seguir combatiendo hasta morir, o que si habían bajas civiles era preferible que negociar con el enemigo. No tengo que decirles que claramente es una ridiculez. Ya que si para ellos más de 75.000 salvadoreños muertos en la guerra, miles de desaparecidos, así como miles de lesionados no justificaban los acuerdos de paz, pues para ellos nada sería suficiente para detener una guerra que ya tenía mucho tiempo de tener un sinsentido de seguir en ella. Lo bueno es que la gran mayoría de la población veían con buenos ojos los acuerdos de paz. Ya que, para muchos, era mejor tener una mala paz que seguir en una buena guerra. Las expectativas eran bastante elevadas, se esperaba que realmente el país saliera de la crisis social que dio origen a la guerra, así como las injusticias económicas, y que realmente hubiera un cambio, aunque sea significativos en sus vidas. Y esas esperanzas no solo eran nuestras, ya que también la compartían la comunidad internacional. Ahí surge otro problema, cuando hablamos de la paz. Ya que, en tiempos de la guerra, la comunidad internacional fue muy generosos con el país, pero en tiempo de paz, se hicieron un poco tacaños. Ahora hablemos de los acuerdos de paz. El primer punto que debemos referirnos, es que se logró quitarles el poder político a las Fuerzas Armadas. Y eso permitió asegurar que los militares no se volverían una vez más, un peligro para el sistema democrático del país. Es un logro que todos los salvadoreños deberíamos celebrar. Saber que los militares volvieron a los cuarteles. Muchos, cuando me oyen decir esto, piensan que soy una clase de pacifista o que estoy a favor de abolir al ejército. Pues yo no me considero pacifista y estoy en contra de abolir el ejército. Pero sí estoy en contra de que los militares participen en política, más con la historia salvadoreña, que ha demostrado que es mala idea que lo hagan. Por lo que vuelvo a insistir, que deberíamos estar alegres, que se les arrebató ese poder a los militares. Sin embargo, muchos celebran que hoy cada día están recuperando ese poder. El segundo punto que debemos abordar de los acuerdos de paz es la policía. Gracias a los acuerdos de paz, se logró eliminar a la policía de Hacienda, así como otras fuerzas de orden público, que en su vocabulario no estaban las palabras derechos humanos, por ejemplo. Se esperaba que, con la recién creada Policía Nacional Civil, se pudiera resolver la criminalidad con límites reales en la actuación de los agentes del orden. Que, en su vocabulario, si se encontrara palabras como derechos humanos, así como de leyes. Es obvio que la actual policía está lejos de ser lo que una vez se visionó que sería, pero considero que debemos seguir profundizando los cambios que permitan mejor a la Policía Nacional Civil. El tercer punto que hay que tratar es el sistema judicial. Para muchos es muy fácil lanzar falacias de generalización, acusando a todos los jueces de corruptos e incompetentes. Por lo que es más fácil decir que el sistema judicial es inútil que tratar de comprender cómo funciona. O tratar de comprender que al menos este sistema judicial era mucho mejor de lo que había antes de finalizar la guerra. Entre paréntesis, pero después que el gobierno le diera el golpe de estado el día 1 de mayo del año pasado, casi lo destruyó, cierro paréntesis. Que es cierto que el actual sistema judicial tiene fallas, como cualquier otro sistema judicial del mundo, pero al menos los jueces podrían presumir de independencia a la hora de tomar sus decisiones, así como de crear una escuela de capacitación para los jueces, y poder poner en controversia cualquier decisión judicial como administrativa, usando los medios adecuados o sea dados por la ley. Por lo que es mejor tener este sistema de justicia que destruirlo como algunos quieren hacer. El cuarto punto que debemos hablar es sobre el sistema electoral. Los diputados marionetas del presidente, así como el mismo presidente, son la prueba que sí funciona el sistema electoral. Creo que nadie se sorprendería si les digo que antes los fraudes electorales a nadie sorprendían. Es cierto que existían elecciones en el país, pero solo eran para dar la apariencia a nivel mundial, que éramos muy entre comillas democráticos cierro comillas. Pero gracias a los acuerdos de paz, los del FMLN pudieron bajar las armas para participar en la contienda electoral que les dio dos presidentes que han gobernado al país. Ha permitido que sí exista oposición sin importar el color político. Ha permitido que hoy realmente las personas elijan al presidente sin miedo a que al día siguiente aparezca ganador, un candidato de los militares. Obviamente esto ha traído desde presidentes corruptos, hasta presidentes que han huido de la justicia.
Pero es un sistema electoral que no es perfecto, pero es mejor que lo que había antes de los acuerdos de paz. El quinto punto que deseo hablar con ustedes es con respecto a los derechos humanos. Muchos creen que solo este tema se habla cuando es para defender a criminales. Pero no comprenden que al momento de decir eso, es porque tienen la libertad de hacerlo. También no comprenden que hoy podemos criticar al gobierno, sin miedo que en la noche nos vayan a sacar los militares de nuestras casas. Ya los medios de comunicación no tienen miedo que los vayan a cerrar solo por publicar cosas que no le gusta al gobierno. Hoy se vive una libertad religiosa increíble, solo hay que ver que en cada esquina de este país hay una iglesia evangélica, para confirmar esto. Es cierto que hay mucho camino que recorrer en este punto. Hay cosas que debemos cuestionar y criticar, como que, aunque fue buena idea y es aplaudible la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero lo crearon sin dientes, o sea, sin mecanismos reales, que puedan ayudar a proteger los derechos humanos. Sin embargo, aún creo que hemos avanzado bastante para querer retroceder. Otro punto que deseo hablar, que es el sexto, es sobre el talón de Aquiles de los acuerdos de paz, y me refiero a lo económico. Creo que todos estamos de acuerdo que, aunque se planteó varias reformas hasta la creación de un foro económico, para tratar de reducir la pobreza de nuestro país, y así crear una bonanza realista, pues los resultados fueron variados, una forma de decirlo. Es cierto que hubo un crecimiento económico, pero no se vio reflejado en la gran mayoría de salvadoreños. Por lo que este punto es el más controvertido, pero el que menos se buscó implementar una o varias reformas reales en el país. Y para finalizar, debemos hablar del juzgamiento de los criminales de guerra de ambos bandos. Como ya establecimos, hubo terribles masacres y asesinatos de personas, que en su mayoría eran civiles. Por lo que se esperaba que esto se resolviera con la ayuda de la comunidad internacional. Por lo que se creó la Comisión de la Verdad, cuyo informe fue llamado De la locura a la esperanza, que estableció la existencia de los crímenes, que hasta la fecha eran negados, y dar los nombres de los responsables tanto materiales como intelectuales de esos crímenes. Pero para la gran vergüenza del país, así como un insulto a las víctimas, se creó una ley de amnistía que impidió que se juzgara a los criminales de guerra, o al menos que se investigara los hechos ocurridos. Aunque ya se derogó dicha ley, aún no hay investigaciones reales de los crímenes. Hoy muchos celebran que el gobierno destruya todos los monumentos de los acuerdos de paz. Muchos jóvenes se alegran cuando el presidente insulta los acuerdos de paz. Ya que muchos jóvenes ni siquiera han leído la historia de nuestro país. Para muchos jóvenes, la historia del país inició cuando ellos nacieron. Para otros estábamos mejor en la guerra que hoy en día. No puedo juzgarlos por ese pensamiento, ya que los comprendo. Porque después de la guerra, vinieron bastantes jóvenes deportados de los Estados Unidos, que eran considerados entre comillas unos rebeldes cierro comillas, pero se volvieron en poderosas estructuras criminales que controlan de facto al país. Por lo que comprendo, porque muchos son pesimistas con la paz, o porque no sienten emoción a la hora de recordar los acuerdos de paz. El combate a la pobreza sigue siendo eterno. Los gobiernos civiles, desde la firma de los acuerdos de paz, en el mejor de los casos, solo fueron incompetentes, en el peor de los casos, han demostrado ser más intolerantes y corruptos que los gobiernos militares. La educación solo sirve para que los ciudadanos puedan manejar las máquinas, pero no crear a ciudadanos conscientes o críticos de su realidad. Los criminales de guerra disfrutaron de una amnistía vergonzosa. Y la gran mayoría han muerto, o no han sido procesados. Y este tema es usado para sacar réditos políticos, no porque realmente deseen llevar justicia a los familiares o víctimas de los crímenes de guerra. Es un tema que aún estamos discutiendo, y seguiremos discutiendo. Este tema genera tantos sentimientos, aunque muchos jóvenes sienten apatía sobre el tema. Para ellos, es como un tema de la prehistoria. Para ellos no es un tema que les afecte. Pero cuando los veteranos cierran las calles, porque no les dan su pensión, ahí se dan cuenta que el tema de la guerra civil no es de la prehistoria. Es que aquí surge otro gran problema. Ya que muchos crearon expectativas tan altas sobre los acuerdos de paz, que la gran mayoría de la población se sienten desilusionados por los resultados. Muchos creyeron que era una clase de palabra divina o una varita mágica, que solucionaría todos los problemas del país. Nunca lo vieron como un acuerdo político y militar para dar fin a una guerra y así buscar las soluciones reales a los problemas que dieron origen a la guerra. Los problemas que llevamos décadas con ellos, no se iban a solucionar de un día para el otro. Yo entiendo la frustración de los acuerdos de paz. Yo mismo la he compartido.
Pero no por eso voy a quitarle el valor de ellos, así como algunos resultados positivos que generaron al país. Ahora puedes comprender el título de este video. Siempre existirán personas que nunca estarán satisfechos con los acuerdos de paz. Siempre sentirán que los acuerdos de paz debieron solucionar todos los problemas del país. Aunque vuelvo a insistir que no era una varita mágica. Para otros, los crímenes de guerra jamás existieron, solo es una mentira. Sienten que nadie era tan importante para no ser sacrificado por la causa. En fin, son personas que deseaban eliminar a sus enemigos, aunque jamás empuñaron un arma. Y existe una parte de la población que sentirán que este tema no les afecta o no es merecedor de su importancia. No existe respuesta donde podamos asegurar cómo debió ser El Salvador después de la guerra civil. Aunque la respuesta fácil es que debió ser mejor de lo que éramos antes. Yo quiero pensar que los acuerdos de paz no eran una varita mágica o una solución que se implementaría al día siguiente. Quiero verlos como una herramienta que pudo ayudar al país a avanzar, a buscar soluciones que al menos complazcan a la gran mayoría, y que esto era trabajo de todos. Es cierto que hemos avanzado y que no estamos igual que antes de la guerra. Pero debemos avanzar, y no despreciar la historia como algunos quieren hacer hoy en día. Se pueden ver los resultados positivos de los acuerdos de paz, y la elección del presidente de la República y sus diputados son la prueba de una mejora del sistema electoral del país y otros aspectos de la vida cotidiana. Vuelvo a repetir, este no es un video para justificar los terribles crímenes cometidos durante la guerra, sin embargo, podemos comprender por qué se dio esa guerra, y por qué sigue siendo difícil implementar soluciones reales a problemas que traemos desde la década de los 40 o desde la independencia. Claro que es importante recordar a todas las víctimas de este terrible conflicto, ya que muchos fueron personas inocentes, que jamás empuñaron un arma. Pero si la vamos a recordar, es porque realmente queremos buscar justicia para ellos. Es porque realmente queremos que ellos sean el recuerdo de por qué el autoritarismo, así como la falta de oportunidades son un peligro para el país. Es porque de verdad queramos mejorar sus vidas. Y no solo sacar raja política como muchos políticos quieren hacer hoy en día. No sé cómo será el país dentro de los 50 años. No sé cómo se verán los acuerdos de paz y la guerra civil. Esperemos que hayamos podido hacer una retrospectiva sobre los orígenes de la guerra, así como hayamos podido solucionar los grandes problemas que aún persisten. Que la ilusión de esperanza se vuelva una realidad. Bueno, esto sería todo. Es un tema de reflexión y crítica. Siempre recordando que, al momento de no haber un ganador en esta guerra, los acuerdos de paz siempre serían insuficientes para algunos. Y que hay mucho camino por recorrer. ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.